Bueno, hola, buenas noches. Una disculpa porque no pude asistir, pero como se los prometí, realmente siempre voy a procurar que les mande el video o la continuidad de la clase, justamente para que ustedes no pierdan materias. Y aparte ya estamos en una era digital donde realmente por medio de grabaciones, Skype, y correos, aplicaciones, pues podemos darnos el seguimiento sin necesidad de ya estar físicamente y que ustedes tengan una clase todos los días o por lo menos de la calidad que necesitamos para tapar las dudas que tenemos, ¿no? Entonces, como habíamos quedado en la clase pasada, voy a resolver el ejercicio sobre el total. Entonces, aquí está el ejercicio. Con la siguiente información, calcula lo que se te solicita. Es una persona de 30 años, va a comprar un total mixto, con vigencia de 5 años. Los supuestos utilizados para obtener la prima única son los siguientes. El pago por muerte es 10,000, o sea, en caso de que fallezca van a pagar 10,000. Y este pago se va a realizar al final del año en que la persona fallece. Y el pago por supervivencia, es decir, si sobrevive los 5 años de este tiempo, de este contrato de seguros, la compañía de seguros le va a pagar 20,000 a la persona. Y estos se van a pagar justamente en el momento que sobrevive, o sea, en el momento que cumpla 35, se paga la suma asegurada. Bueno, los supuestos, la tasa de interés anual compuesta de cada año que se utiliza para traer a valor presente es del 7,5% anual. La tabla de mortalidad es la siguiente y es la que estoy marcando aquí abajo. Y estoy haciendo una nota, hay que tener cuidado, se está compartiendo la NP30. ¿A qué me refiero con esto? Es la probabilidad acumulada de que llegue a la edad, ¿no? Esta sería la probabilidad de que 30 llegue a 31, esta de que 30 llegue a 32, esta de que 30 llegue a 33, esta de que 30 llegue a 34, de que 30 llegue a 35, de que 30 llegue a 36 y de que 30 llegue a 37. Nos están pidiendo, lo primero fue la prima única, está aquí escondidito, pero primero nos están pidiendo que calculemos la prima única. ¿Qué es la prima única? Aquí yo estoy agregando la información. La prima única es el costo del seguro en una sola exhibición. Si lo vemos como en matemáticas financieras o como el ejercicio de los ejercicios anteriores que venían en el examen, es el monto que una persona tiene que pagar el día de hoy o invertir el día de hoy para que dentro de 5 años le paguen 20,000 o en el momento que fallezca pague 10,000. Entonces, si lo vemos en una línea de tiempo, vamos a ver. Si lo vemos en una línea de tiempo, perdone por los dibujos, porque la verdad no son los mejores. A ver, espérenme. Es que se me olvidó traer. Se me olvidó a mí traer mi pluma digital para poder hacer esto. A ver, déjame ver si ya sirve. Qué raro, no me deja. Bueno, en una línea de tiempo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí la persona tiene 30 años. La edad de supervivencia es 35. Entonces aquí pasa algo si sobrevive, pero adicional, si yo muero aquí, como ya lo había explicado,
Si yo muero aquí, si yo muero aquí, si yo muero aquí y yo muero aquí, algo va a suceder. Entonces yo tengo que traer la supervivencia a valor presente y cada uno de estos en valor presente, pero con la probabilidad de que ocurra. Entonces, si lo vemos de esta forma, hay dos componentes. Este componente que voy a marcar en verde, que es lo que sucede que si yo muero, y este componente de acá, que si sobrevivo. Entonces, si se pueden ver, son dos eventos independientes. El sobrevivir y el morir es independiente, solo puede suceder una cosa. Entonces, yo puedo ver esto como la suma de estos dos eventos. La suma del valor presente afectado por probabilidad en caso de que yo sobreviva y el valor presente afectado por probabilidad en caso de que yo muera. A eso se le llama total mixto. Y es lo que está aquí dibujado o representado con probabilidad. Hay una variable Z1 que ahorita lo estamos viendo en tiempo continuo, pero podemos extrapolar la idea a tiempo discreto, o sea que se pague al final. Entonces la variable Z1 va a pagar siempre y cuando el tiempo de muerte sea menor a n, o sea, pago siempre y cuando muera. La variable Z2 va a pagar siempre y cuando sobreviva, por eso es la n. Entonces no importa en qué momento, si sobrevive, o sea, con tal de que el tiempo sea mayor, siempre voy a traer a la n. Y dejen hago un poquito más de zoom por si no se alcanza a ver. Entonces está la n. Entonces la variable 3 es la suma de los dos eventos, tal y como lo expliqué de este lado. Entonces va a ser la suma de este componente, bt, cada vez que la t o el tiempo de fallecimiento sea menor o igual a n, que en este caso debe ser menor estricto a n, y la b a la n cada vez que yo llegue a t. Digo a la n. Entonces es una suma de variables aleatorias que se representa de esta forma. Es un seguro total mixto que se paga cuando tiene la línea arriba, hay que recordar que es en el momento de fallecimiento, pero si yo le quito la línea es al final del año cuando se paga. Entonces estos nosotros ya los sabemos calcular. Vamos a calcular la primera parte. Un total puro. Un total puro está definido como sigue. Es un total puro que provee el pago al final de n años y solamente si la persona sobrevive al final de los n años, en este caso al final de los 5 años. El BT es el beneficio, se va a pagar un peso en caso de que T sea mayor a n, o sea de que llegue al tiempo, porque si la persona muere o el tiempo de fallecimiento T es menor a la n, no pago nada, tengo que sobrevivir para que me paguen una unidad monetaria. La función para traer valor presente, pues b a la t es b a la n, entonces la variable z es 0 siempre y cuando sea menor o igual a t, digo a la n, y va a ser b a la n para cada t mayor a n. Entonces, lo que está diciendo que se escribe a de x 2 puntos n sobre 1, porque nos interesa el tiempo, es la esperanza de la variable z, de esta variable que está aquí arriba. De esta variable. Esto nosotros recordamos que la esperanza es un operador lineal. Como b a la n no tiene nada que ver con la variable aleatoria t, puede salir de la esperanza y solo tengo que evaluar la función en y. La función en y es esta cosa. Entonces la probabilidad de que suceda el evento en t o en y, por así decirlo, es npx, o sea la probabilidad de que sobreviva. Entonces justamente vamos a hacer esto, ¿no? Entonces para el total puro, primeramente como les decía. Oculto nada más unas cosas. Entonces tenemos que es esta función. Yo tengo que la persona tiene 30 años, el tiempo es 5, va a pagar por su supervivencia 20,000 y la tasa de interés es 7% mensual, digo anual, compuesta. B a la n, ya sabemos que es 1 más la tasa a la menos 1, ese es el factor de descuento, la n5, npx
es justamente la probabilidad de que 30 llegue hasta la edad de 35, que es este. Recuerden que aquí voy de 30 a 30, de 34 a 35, o sea, de 30 a 31, de 31 a 32, de 32 a 33, de 33 a 34, de 34 a 35. Entonces esta es la probabilidad de que yo sobreviva hasta esa edad. Entonces, si yo multiplico la P de X por el factor de descuento elevado a la 5, eso es el factor de descuento para el total, para una unidad, para un peso. Falta que multipliquemos por los 20,000 y esto nos hace que llegue a 9,138. Eso es lo que se tiene que pagar por un total puro, únicamente por supervivencia. Ahora, para la parte del temporal que les decía, la parte del temporal debe de ser esta parte. ¿Qué pasa cuando es el fallecimiento? ¿Qué pasa cuando es fallecimiento? La función es que yo voy a pagar 1 siempre y cuando el valor esté antes de la n, o sea, antes de que yo sobreviva. En otro caso, pues no pago nada. El factor de descuento, pues como estoy pagando al final del año, es el año en que muera más 1, porque lo voy a mandar hasta el final. Por ejemplo, si moría aquí, este es el año 0, por así decirlo. Entonces debo traerlo 1 porque voy a pagar al final del año. Entonces la variable z es el producto de estas dos variables. Entonces queda que la variable z es bk más 1, donde k es una variable aleatoria que va de 0 hasta n-1 y 0 en cualquier otro caso. Se representa de esta forma. Y se define como esto. O sea, hay que recordar que esta parte es una función de densidad, es una esperanza. O sea, realmente lo que está sucediendo, voy a borrar tantito el dibujito, ya no me sirve. Hay que recordar que para toda esperanza se necesitan dos cosas. Pueden recordar las que son. ¿Dónde está el color negro? Acá está. Para la esperanza de la variable x, eso debe de ser igual, lo voy a hacer ahorita para el tiempo continuo, debe ser igual a la integral de 0 hasta la variable que yo estoy observando, de la variable, en este caso le voy a poner k, por su función de densidad k. Esto sería en el caso continuo. Para el caso discreto, pues en lugar de la integral, esto se cambia por una suma. Igual se debe de medir por la variable k y la función de densidad de k. Y esto igual tiene que ir de 0 hasta todos los valores de t que yo estoy eligiendo. Y es justamente lo que está sucediendo aquí. Mi variable aleatoria es la bk más 1, esta que yo tengo acá, esta es mi variable aleatoria y la debo de multiplicar por la función de densidad. La función de densidad es esta, la probabilidad de que yo sobreviva y muera en ese año para cada uno de los casos. Entonces, con base a eso, esa esperanza, vamos a ver, es justamente la que estoy aquí poniendo aquí. Únicamente el beneficio por muerte es en 10,000, a diferencia el de arriba. Entonces voy a hacer esta suma. Para acá va de 0 hasta 4, porque es n-1. La bk más 1 es 1 más la tasa, que es el 7.5, que está acá, elevado a la menos k más 1, tal cual como dice la fórmula. Y así para cada uno. La kp de x es tal cual la que yo tengo que utilizar para sobrevivir en cada año. Y aparte la probabilidad de que yo fallezca en ese año. Solo que hay una observación. Recuerden que yo solo les había dado las n's. Para obtener la p tengo que desacumular. Entonces, para el primer caso es la misma probabilidad. Para el siguiente
es el valor acumulado del siguiente año entre el anterior y así sucesivamente. Y finalmente, para obtener la Q, es 1 menos esa probabilidad. Entonces traigo la probabilidad de muerte para cada año, hago el producto de esos tres componentes y sumo. Entonces, lo que yo debería de pagar por un peso o una unidad sería 0.23 centavos. Pero como el beneficio es de 10 centavos, de 10,000 pesos, lo multiplico por el beneficio y es 2,252 pesos. Ahora sí, el total mixto es la suma del total puro y el total mixto. Esto no le hagan caso. Vamos a quitar porque no se confunda. Esa es la primera parte. La prima era 11,391. Ahora, la siguiente parte. Esto no era. Delete. Un high. Pagos nivelados. ¿Qué es lo que nos dice el ejercicio? Nos está pidiendo que calculemos cuáles serían los 5 pagos nivelados. Y estamos diciendo que deben de ser anticipados. O sea, la persona no va a pagar todo de golpe. No va a pagar los 11,391 de golpe al principio, como si fuera una prima única. Lo que quiere hacer es pagar en 5 exhibiciones. ¿A qué me refiero con pagar en 5 exhibiciones? A lo que me refiero con pagar con 5 exhibiciones es justamente de que yo tengo mi línea del tiempo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 y acá 5. Entonces, en lugar de pagar una prima única aquí, lo que yo quiero es pagar una prima aquí, otra prima aquí, otra prima aquí, otra prima aquí y otra prima aquí. Para esto hay que recordar el principio de equivalencia. Estos 5 pagos deben de darme el mismo beneficio que la prima única, si lo recordamos de matemáticas financieras. Entonces, la ecuación que daba origen a esto, si lo recordamos en matemáticas financieras, decíamos que el valor presente tenía que ser igual ¿a qué? A los pagos. Bueno, estos pagos los voy a poner verdecito para que sepamos cuáles son. Los pagos traídos a valor presente con algo que se llama anualidad. Algo que es algo como esto. Una A anticipada, en este caso de 5. Si fueran matemáticas financieras, así lo veríamos. Pero como es cálculo actuarial, este valor presente es nuestra A de X. A de X de N. La prima, no sabemos de cuánto es la prima. ¿Dónde está mi color verde? Para que sea la prima. Aquí está. La prima, que es la que no conocemos. Y la forma en que se representa esto, esta anualidad, es una anualidad, puntitos arriba porque es anticipada, de la edad por el número de pagos. Esta es una anualidad contingente. Entonces, si yo quiero saber cuánto es la prima, que debe ser equivalente a esto, tengo que dividir mi costo del seguro entre mi anualidad. Entonces, ¿cómo se calcula esta anualidad? Justamente si yo lo veo así, pues este ya se encuentra en valor presente, este lo debo de traer, este lo debo de traer, este lo debo de traer a tiempo cero, este también a tiempo cero, pero adicional a esto, como ya estoy viviendo en un mundo de probabilidad,
A cada uno de estos les tengo que asignar la probabilidad de que ocurra ese pago. Ujú. Entonces, aquí dentro de la pestaña de teoría también les agregué esa información. Entonces, la prima nivelada anticipada es A de X, bueno, A puntitos de X punto N casita. Entonces, la suma de todos los pagos, o sea, el valor presente cada uno, por su probabilidad. ¿Qué debe de suceder para que yo cumpla con cada uno de esos de pagos? Pues tengo que sobrevivir, ¿no? Yo tengo que sobrevivir para que yo pueda realizar ese pago. Entonces, por eso justamente cada uno está por la Q de la KP de X. Entonces, siguiendo esa regla, los pagos únicos, como los tengo aquí, tengo que hacer esto. Desarrollo la suma. La n va hasta n menos 1. Son 5 pagos, menos 1, 4. La beca, todo es 1 más la tasa a la k. Entonces la k va ahí, bueno, a la menos k, para no confundirnos, porque es el valor de descuento. La KP de X, tal cual es la probabilidad de que yo haga ese pago. En momento cero, en este momento, cuando K vale 0, B a la 0, cualquier cosa elevada a la 0, da 1. Entonces ahí está 1. La probabilidad de que yo esté vivo en este preciso momento, o sea, un 0P de X, es 1 también. Entonces ya simplemente yo hago el producto de cada uno de esos. Hago la suma, 3.94 y hago la prima nivelada. ¿Cómo hago esta prima nivelada? Son los 11.391 de la prima única y esto lo divido entre los 3.91 que salieron y me da los 2.890.53. Esta es la prima nivelada. Entonces hasta ahí, este termina también. Ahora, el tercer paso nos está pidiendo que calculemos la esperanza trunca de vida, suponiendo que la edad 37 es la máxima que se puede alcanzar. Dentro de la teoría, solo se me olvidó mencionarles, toda esta teoría viene en el libro que les compartí. Entonces, por favor, échenle una leída, ¿vale? Entonces, aquí está, la esperanza trunca de vida. Aquí yo la agregué, por alguna razón se movió, hay que ponerlo más arribita. Entonces, ¿qué me está diciendo? Hoy el valor esperado de K, denotado por E de X, se llama en inglés el Current Expectation of Life, o sea, la esperanza trunca o cortante, pero cortante suena muy fea, de vida. Por definición es la suma por partes que se describe en el apéndice 5. Con calma vayan y revisen. Pero vamos a analizar esta parte. ¿Qué es esta ecuación? Vamos a verla. Vamos a borrar esta parte. Vamos a borrar, vamos a borrar. Ahí está. Con naranja. Vamos a analizar. Nos está diciendo que la esperanza de K es igual a esta suma. Entonces me está diciendo, la esperanza de K es igual a la suma que va desde K igual a 0 hasta el infinito, igual a 0 hasta infinito, que en estricta teoría debería ser omega de K, aquí le voy a cambiar el color, Kp de X, Kp de X, dije K, ¿verdad? Eso es una X. Por Q X más K. Entonces, esta primera parte,
Recuerden, estoy sacando la esperanza de algo, el promedio. Entonces, mi variable aleatoria es la K, en los años que yo puedo ir viviendo, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, así hasta el infinito. En este caso, hasta los 37. Que en teoría deberían de ser únicamente 7 años. Por esta razón. Yo solo estoy viviendo 7 años. Esta es mi variable aleatoria. Variable aleatoria. Y esto de acá es su función de densidad. Entonces, justamente lo mismo que como si hiciéramos una integral, esto estoy haciendo la integral de mi variable aleatoria por la función de densidad. Y al igual que en las integrales existe algo que se llama suma por partes. Así como hay integral por partes, hay suma por partes. Ahorita no voy a entrar en detalle de cómo resolver. Viene aquí una explicación, está diciendo la variable k es igual que el incremento de menos kp de x. Hay que recordar que la f de x es como la derivada, es el incremento. Entonces esta partecita de aquí arriba es como nuestra f de x, nuestro incremento, nuestra derivada. Entonces si nosotros desarrollamos esto, sale de esto y por lo tanto nuestra función queda que la esperanza de x o la esperanza trunca de x es la suma de 1 hasta infinito de kp de x. Entonces para los fines de nosotros hay que agregar la otra pestañita. Ay, me emocioné. Es un height, prima nivelada, un height, esperanza de vida. Entonces lo único que yo debo de hacer es, bueno, esta suma, la k debe de ir de 1 hasta 7, porque es hasta donde yo llego, así decía el ejercicio, de la kp de x, tal cual, kp de x, 30 de 1, 30 bla bla bla, ¿no? Entonces sumo todo esto y la esperanza trunca de vida es de 4.7 años. ¿Qué está diciendo? Que en promedio la persona de 30 años va a vivir 4 años, 4.7 años más. Aunque hay tablas de mortalidad hasta 7 años, en este ejemplo, es lo que estamos diciendo, que la edad promedio de que alguna persona viva, dada esta distribución de probabilidad o esta tabla de mortalidad, es 4.7. Así es como se obtiene la esperanza de vida de las personas en los censos. O sea, a partir de la tabla de mortalidad se suman todas las probabilidades de sobrevivencia a partir de la edad que se desea analizar y así se calcula la probabilidad. Digo, la esperanza. Ok, ese era rápido. Ahora nos está pidiendo calcular la varianza. La varianza, ya como se los había comentado, ¿por qué es importante calcular la varianza? Es importante calcular la varianza porque el promedio no necesariamente va a reflejar la mejor estimación. No necesariamente es lo mejor que podemos nosotros ofrecer para tomar decisiones. Entonces, aquí nos está diciendo la varianza del total, de la prima única, es como si viéramos la varianza de la variable Z3, donde recuerden Z3 es la suma de dos variables. Entonces la variable de una variable aleatoria, que es la suma de dos variables aleatorias, es la varianza de la primera variable aleatoria, la varianza de la segunda, más 2 veces la covarianza. Si se fijan, es un poquito como si hubiéramos desarrollado un trinomio cuadrado perfecto o la diferencia de cuadrados, pero bueno. También para recordar la covarianza se obtiene como la esperanza del producto de x1 por x2 menos el producto de ambas esperanzas. Aquí hay algo importante que observar, z1 y z2 son 0. ¿Por qué son 0? Porque o vives o mueres. Ese evento, como es independiente, el producto de esos eventos no existe. Y lo vemos desde aquí arriba. En z1, cuando la t es menor o igual a n, existe bt, pero en z2 no existe. Entonces yo multiplico bt por 0, da 0. Después, yo en z1, que es cuando yo muero, si sobrevivo no voy a pagar nada. Pero en la z2, si sobrevivo, voy a pagar algo.
pero de todos modos si multiplico Z1 por Z2 se anulan los efectos. Entonces vamos a desarrollar esta fórmula para la varianza. Este ejercicio es un poquito más laborioso. Entonces primero voy a sacar la varianza del total puro, o sea, lo que yo voy a obtener si yo ¿cómo se llama? La varianza en caso de supervivencia. Entonces hay que recordar, es la esperanza de esto. Pero la varianza también se puede escribir de esta forma. Voy a obtener de las dos formas. O sea, nos está diciendo que la varianza de Z es lo mismo que el valor presente de 2 a la n por la varianza de Y. Y esto se resume a B por 2 a la n por npx nqx. Ahorita explico un poquito más de esto. Pero como el ejemplo, bueno, no, en el examen que les di, les había comentado que hay una función que nos sirve mucho y la desarrollamos en clase. La varianza es igual a la esperanza de la variable al cuadrado menos la esperanza de la variable, bueno, la esperanza de toda la variable al cuadrado. Esta ya la conocemos. Esta es la primera parte del total, o sea, esta es la prima única del total. Y esta no la conocemos. Pero si somos muy estrictos, sabemos que es la esperanza de b a la n y todo esto elevado al cuadrado. Como b a la n no depende de esto, yo puedo sacar automáticamente todo esto. Entonces esto también me va a quedar, que es b a la 2n, b, qué feo, 2 a la n por la esperanza de k. Porque es un operador lineal. Esto no dependía de t ni de k. Entonces, con la información que yo tengo, la primera forma en que lo voy a obtener es obteniendo la información de lo primero que hice. X es a 30, N es a 5, pago 20,000, tasa 7.5, el descuento es 1 más la tasa a la menos 1, N5, la probabilidad sigue siendo la misma, simplemente aquí, bueno, esto es lo mismo, todo esto es la misma información que obtuvimos, son los 938, pero con la pequeña diferencia de que ahora voy a hacer, como el 200 también está dentro de la función de la varianza, cuando la varianza de una constante, que es ese número al cuadrado cuando yo lo saco. Entonces van a ser los 20,000 por b a la n y todo eso al cuadrado. O sea, todo lo que yo saqué de la reglita tiene que salir al cuadrado. Recuerden que aquí es como si hubiera un 1. Pero en este caso, como el monto es 20,000, cuando yo saque la función deben de ser 40,000, ¿no? Por la probabilidad, así directo. Entonces voy a tener la esperanza de x cuadrada. Lo único que hice fue elevar el monto al cuadrado y la b al cuadrado y lo multiplico por la misma np de x. Y la reglita que tengo es el valor original al cuadrado. Entonces el valor original, que son los 9,000 al cuadrado, si yo saco la diferencia entre la variable al cuadrado, la esperanza de la variable al cuadrado menos la esperanza al cuadrado, me va a dar que la varianza del total puro son 43,000. Esa es la primera forma. Está la segunda forma de obtenerlo. La segunda forma de obtenerlo es con esta fórmula. Es b a la 2n por npx por nq. Entonces aquí tengo b a la 2n
b a la 2n, entonces 1 más la tasa a la menos 2 por 5. NP de x debe de ser la misma que tengo acá, y la NQ de x es 1 menos este. Entonces, si yo multiplico todo eso y adicional multiplico por el monto al cuadrado, porque también lo saqué de la varianza, me queda 43.769, de 43.796.000, que es exactamente lo mismo que obtuve acá, y ahí diferencia cero. De las dos formas se podía llegar y es exactamente lo mismo. Ahora, un poquito más complicado. La varianza del temporal. Vamos a usar la misma regla. Hay que usar la variable al cuadrado, la esperanza de la variable al cuadrado menos el original o la esperanza al cuadrado. Donde esto, si se fijan, el valor al cuadrado es exactamente lo mismo que simplemente la b. Hay que recordar, aquí lo están poniendo como delta, pero e a la delta solito, hay que recordar que es como la b. Solo que en tiempo continuo. Entonces al final de cada año debe dar lo mismo. Lo estoy elevando al cuadrado porque la variable es al cuadrado, y que K1, si se fijan, es muy parecido. La fórmula es casi idéntica a esta, simplemente que aquí estoy multiplicando por 2 y lo escribieron ahí de la forma continua por alguna razón en el libro, y la KP de x, Q de x más K queda exactamente igual. KP de x, Q de x más K. Entonces, exactamente lo mismo, me traigo la información de la primera para llegar al 0.23, que es justamente lo que yo tenía aquí. Es exactamente la misma información. ¿Qué voy a hacer? Únicamente lo que voy a hacer es elevar al cuadrado la beca, porque decía que era 2, la b a la 2, la KP de x es la misma, la Q de x es la misma, y multiplico. La esperanza de la variable x al cuadrado es 0.18 y la esperanza de la variable al cuadrado es 2 veces, bueno, al cuadrado 0.23 es 0.5, la diferencia es 0.23 y al final multiplico por la suma que voy a pagar al cuadrado. Ya tengo los dos elementos de la varianza. Es un poquito complicado, está lachudo, pero bueno, con calma vamos a estar haciendo más ejercicios, porque recuerden, la varianza es lo más importante. El promedio es una variable de lo más común y corriente, se comporta normal, pero la desviación es el análisis más importante que ustedes pueden ofrecer. Entonces, la parte final de la varianza. Ya tenemos la varianza de Z1, la varianza de Z2, y me falta dos veces la covarianza de Z1 y 2. Ya definimos que es Z1 por Z2 es 0, entonces solo me queda que la covarianza es menos el producto de mis esperanzas. Entonces, con base a eso, yo tengo que son los 43.000 que obtuve de mi primer cálculo, es la varianza de Z1. La varianza de Z2 es la que tengo aquí arriba, marcada en azul. La covarianza es el producto de ambas primas. O sea, nosotros teníamos que la prima única del total era 9.000, del temporal eran estos 2.000, y si yo multiplico estos dos, me da los 28. Ya le estoy cambiando el signo porque la fórmula lo indica. ¿Están viendo? Aquí dice menos el producto de esos dos. Ahí está. Este y este son iguales. Entonces ya la varianza de Z3 es la varianza de Z1 más la varianza de Z2 más dos veces la covarianza. Ya para que capte el signo, da una varianza de 15.240.000 y una desviación de 3.903. ¿Qué significa esto? Que aunque yo estoy cobrando una prima
que es la suma de estos dos, de 11,000. Aunque yo estoy cobrando una prima de 11,000, yo me puedo estar desviando por 3,000, o sea, puede ser 3,000 para arriba y 3,000 para abajo, o sea, tendría que haber cobrado 15,000 si yo pienso en una desviación estándar nada más. Un nivel de confianza del 99.5, ¿a cuánto es? 2 algo desviaciones estándar. Entonces, esto por 2.3, esto más el promedio, es una prima de 20,000 para cubrir el 95% de los casos. Si se fijan, el a veces estar cobrando el promedio no es lo justo realmente para la compañía, porque recuerden, todo es probabilidad y yo me puedo estar equivocando. Evidentemente nunca voy a ver el caso donde yo estoy cobrando menos. Va a ser muy raro que alguien diga esto menos el error que yo puedo tener. Ah, no, no deberían de ser 11,000, deberían de ser 7. Es muy raro, siempre estamos viendo hacia arriba, porque nosotros como actuarios tenemos que asegurar la solvencia de la compañía de seguros. Entonces una prima siempre debe tener como que un margencillo ahí adicional para cubrir la mortalidad, ya que todas son variables aleatorias. Ok. Si se fijan, la varianza fue un poquito más complicada, ¿no? O sea, hay muchas cositas que hacer, ¿no? Y por último, la reserva. La reserva no lo voy a resolver. Dejen nomás pongo esto. No lo resolveré. ¿Por qué no lo voy a resolver? Porque me habían comentado que ustedes no han visto reservas. Entonces hay que platicar de reservas. Pero al final del día, lo que yo entendí de lo que me dijeron en sus materias, ustedes ya saben calcular primas únicas, el costo del seguro. Eso ya lo saben, con conmutados, pero lo saben. Entonces a lo mejor sería darle una leída al libro para que entiendan un poquito los conceptos, porque nos vamos a basar en probabilidad nosotros. Los pagos nivelados, ustedes también saben calcular pagos nivelados. Y bueno, es la esperanza era algo adicional. La varianza supongo que nunca lo habían visto porque con conmutados es muy complicado obtenerlo, porque es hacer todos los conmutados como que al cuadrado. Y a partir de ahí la reserva es lo que vamos a empezar a estudiar. Pero bueno, para adelantar, el principio de equivalencia de las reservas técnicas es el mismo. Bueno, más bien, las reservas técnicas parten del principio de equivalencia. Dejen borro, a ver, dejen esto. Ay, no seleccioné todo. Nosotros tenemos el principio de equivalencia, que tenemos el costo del seguro, una A de X, puede ser un seguro de vida de largo plazo, puede ser un seguro de lo que sea. Tenemos una A de X, tenemos, voy a cambiar de color, tenemos una prima nivelada, y tenemos su valor presente de esas primas. Es el principio de equivalencia, ¿no? Ahorita lo voy a dejar así, que está cuadrado, ¿no? Entonces nosotros vamos a crear o definir una variable de pérdida. Esa variable de pérdida, ¿qué color usaré? Verde. Va a ser la variable pérdida, L de loss en inglés, va a ser igual al valor presente menos las primas en valor presente. Así voy a definir esta variable aleatoria que se llama pérdida. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Realmente estoy viendo
cuánto vale el seguro y eso lo voy a comparar contra los pagos que me hacen falta. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Cuánto vale contra los pagos futuros? Como podemos dar cuenta, si el principio de equivalencia se cumple, a tiempo cero esto vale cero. Pero imaginemos algo, que avance un año. Vamos a decirle la variable de pérdida de un año. ¿Qué pasó en un año? Si yo traigo los flujos de este contrato, o sea, la persona, si yo digo, oye, ¿cuánto vale el seguro? La persona ya cumplió un año. Ya se adelantó un año. Menos la prima. Pero ¿qué pasó con las primas? Voy a hacer una recta para que quede un poquito más claro. Bueno, eso no es una recta, pero imagínensela. Aquí, 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 y así hasta el infinito. Entonces las primas, la prima se paga una aquí al principio, se paga otra prima aquí, se paga otra prima acá, 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 y así sucesivamente. Voy a poner a tiempo cero. Yo me estoy trayendo todas estas primas al día de hoy y lo estoy comparando contra lo que vale el seguro. Justamente está de X menos P de A de X, ¿no? Estoy trayendo todas las P's y lo comparo contra esto. Pero imagínense que avanza el tiempo. Avanza el tiempo un año. Esta yo ya la pagué. Realmente, ¿cuántas me quedan? Me quedan primas menos 1. Adicional, la persona aquí ya cumplió un año más. Entonces, si lo vemos así, y aparte aquí ya el seguro vale otra cosa. Hay un seguro A de X más 1, porque estoy viendo los flujos futuros. Entonces, A de X de 1 menos la prima que me hace falta pagar de X más 1. Ahorita es para un caso de vida de largo plazo, pero si yo lo hago suponiendo que los pagos son limitados, o sea, la variable de pérdida es igual a al ejemplo que vimos ahorita, sería un A de 30 y se tiene que ir por 5 años, menos la prima, que son 11,000 pesos, por una de 30 de 5 pagos, casita, anticipados, a tiempo cero. Nosotros sabemos que esto vale 0. Esto debería ser igual a 0. ¿Por qué? Por principio de equivalencia. Pero pasa un año, voy a tener la variable pérdida de 1. ¿Qué va a pasar? Si yo comparo los flujos, ya avanzó un año. Entonces realmente esto es alguien de edad 30 más 1 por un contrato de 5 menos 1, porque ya pasó un año en nuestro ejemplo. O sea, si ya pasó un año, la persona tiene 31 años y realmente ya solo estoy cubriendo por 4 años. Menos las primas. Pero como lo decía acá, la primera ya la pagué. Entonces, ¿qué debo de traer a valor presente? Pues debo de traer a esta edad. Entonces es una edad de 30 más 1. 30 más 1, los puntitos. ¿Y cuántos pagos? Pues igual, simplemente ya me voy a traer 5 menos 1 pagos. Esta variable aleatoria ya no necesariamente es 0. Entonces, de tarea
Adicional, les voy a preguntar, ¿por qué esto no necesariamente es igual a cero? O sea, tenemos una prima nivelada. Lo que estoy haciendo realmente es justamente pararme aquí. O sea, voy a hacer el dibujito bien para que lo tengan más claro. Lo que yo estoy haciendo bajo nuestro ejemplo, hacemos una línea. Ay, hacemos una línea de tiempo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Hay pagos aquí de los 11,000. Hay pago acá. Hay pago acá. Hay pago acá. Hay pago acá. Y aquí se cumplen 35 añotes, ¿no? Entonces, si ya pasó un año, esto ya no existe. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo estaría parado en este punto. Vamos a poner. Yo estoy parado aquí, justamente antes de la P. Estoy parado al final del primer año. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que ver cuánto costaría el contrato todo este tiempo. ¿Cuánto cuesta esto? Entonces, esto es una A de X más 1 de N menos 1. ¿Por qué? Porque ya no son 5 años, ahora son 4 y ya la persona cumplió un año de más. La prima va a seguir siendo igual, pero tengo que traerla a valor presente. ¿Ya cuántos pagos tengo? Tengo únicamente 4 pagos. Entonces debería de ser una P que voy a traer a valor presente de X más 1, porque ya avancé un año, ya cumplí un año más, de los 5 pagos menos 1. Que es exactamente lo mismo que la P. Voy a traerme a valor presente para alguien de edad 31, 4 pagos. Y de este lado es exactamente lo mismo que yo vea un nuevo seguro a 30, 31 puntitos. Entonces, esta ecuación, esta, con esta, las tengo que igualar. Y esto me va a dar una pérdida. ¿Por qué una pérdida? Hay que pensar un poquito. Se los voy a explicar, pero quiero que lo piensen un poquito. ¿Por qué? Aunque estoy tratando de cumplir el principio de equivalencia, no es cero como en el caso inicial. En el primer caso de pérdida, cuando estamos a tiempo cero, como yo me traigo a valor presente todo, esto me está diciendo que es cero, pero cuando avanza un año, ¿por qué ya no es igual? Hay que pensarlo un ratito. Para eso, de favor, también no sé qué libro les haya dado Lalo, no sé si el Jordan o el libro de Mario Arriaga, de Acatlán, el de UNAM, pero con lo que leyeron de la norma que yo les mandé como para que se den una cuenta, un poquito idea de cómo se ven realmente las reservas en la vida real, o sea, qué es lo que pide México a un actuario que sepa para cálculo de reservas y cómo. En el libro que les compartí, viene todo lo de probabilidad primero, viene el costo del seguro, después vienen anualidades, después llegan primas niveladas y aquí que es, aquí que estoy viendo suma de variables independientes. Todavía falta. Fuerza de mortalidad, tablas de mortalidad.
Contratos de seguro. Uy. Contratos de seguro. Anualidades. O sea, todo esto que están viendo hasta la página 161, para mí se supone que ya lo saben. Primas. Y aquí está, capítulo 7. Vayan leyendo un poquito el capítulo 7, a ver qué entienden. Realmente me gustaría que cuando estemos en clase participen de decir, oye, yo no entendí esto, o por qué hacemos esto, etcétera, etcétera. Entonces lean un poquito el entendimiento, pero al final del día, aquí está, vean. La definición es una variable de pérdida, donde yo traigo el valor presente al tiempo t, contra las primas que yo estoy pagando y las que me hacen falta. Esa es la idea general de las reservas. Es la idea general de las reservas. Todas las reservas se calculan de esa forma. Fíjense, B de T, bueno, valor presente del componente menos primas entre los pagos que me hacen falta. Si me voy más adelante, fíjense las fórmulas. El seguro menos la prima, valor presente. El seguro menos la prima, valor presente. El seguro menos la prima, valor presente. Hay unos casos especiales que de repente vale 0, que de repente vale 1. Depende el contrato de seguros, pero vamos a ver todo eso de cómo funciona. Vean, para el caso continuo, el contrato menos la prima. Entonces, si se fijan, la idea es la misma para todos, pero cada uno tiene su truco. Ajá, perfecto. Entonces, si tienen dudas, voy a armar un pool, tales para que alguien que ponga una pregunta y alguien vote y diga yo también tuve dudas en esto, para que lo retomemos. Pero toda la idea del ejercicio que realicé, la prima, la varianza, la prima única, la prima nivelada, eso lo deberían de dominar ya. Si tienen dudas, lo podemos retomar un poquito, pero sí me gustaría de que ustedes también pongan de su parte para leer. Y si realmente ustedes creen que no están al nivel, díganmelo y podemos irnos un poquito atrás antes de empezar directamente con reservas. ¿Vale? Entonces yo voy a subir este video, el grupo se los voy a saber, les voy a dar a conocer el video, como lo pueden ver, pero esto es con el fin de que ustedes no ¿cómo decirlo? No pierdan clase, ¿no? El chiste es de que yo quiero que ustedes mejoren en cálculo actuarial. Entonces, vale, listo. Subo el video. Yo la tarea que les voy a dejar es de que esto o todo el ejercicio yo les voy a compartir el Excel, pero me gustaría que lo hagan a mano. Bueno, no me gustaría. Estoy dejando de tarea que lo hagan a mano, por favor, porque así se van a poder dar cuenta si hay algo no entendieron o algo les hace falta. El Excel tiene las fórmulas, en el libro pueden leer un poco más la fórmula. En el Excel viene el procedimiento de que está multiplicando, pero sí quiero que lo hagan a paso por paso y hagan todos los pasos. A lo mejor yo me estoy saltando ahí algunos pasos, ustedes háganlo a papel, por favor. ¿Vale? Voy a poner las instrucciones en el grupo para que sepan qué es lo que tienen que hacer. Bueno, 1 hora de clase no estuvo mal, más las dudas son aproximadamente las 2 que se tienen que realizar. Gracias.